Construimos muros con cada opinión, olvidamos el fuego, el calor, la emoción. Nos perdimos de vista en la prisa fugaz, confundimos el éxito con poder escapar. Hay una llama que no lograron extinguir. Bueno, gente, acá estamos nuevamente. Este tema es precioso, precioso, y se llama Humanos. Y obviamente, escucha. Bueno, ese grito de somos humanos, ¿no? Ana Rosa, especial para vos que siempre hablas de somos humanos. Un cariño enorme. Me encantó. Hoy a la mañana lo escuché y dije, lo tengo que poner en el programa para que lo puedan escuchar todos. Queremos raíces, queremos lugar, una tierra que abrace un hogar de verdad. Podemos cambiarlo, lo podemos crear. Un mundo distinto si elegimos amar. No hay poder más grande que volver a sentir que el milagro es vivir. No más soledad. Bueno, gente, ahora vamos a pasar a nuestra invitada de hoy, la doctora Mónica Bruder. Hemos tenido charlas con ella, así que le damos la bienvenida. Un poquitito el celular. ¡Ay, está fantástico! Uy, se me volvió a ir. Bueno, mientras ubican la cámara para que se vea bien su imagen, la doctora Mónica Bruder, que es una excelente profesional. Hoy vamos a hablar de la escritura y todo lo que nos provoca, todo lo que nos resuelve, nos ayuda. ¡Ay! Acá está con su marido, bien. Bueno, acompañadísima. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Mónica Bruder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, están ahí con el tema del celular. ¿Me escuchás, Mónica? ¡Ay, mi amor! ¿Me estás escuchando? No, me parece que no nos escucha. Hola, ¿cómo andás, Remy? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Mónica? Qué lindo poder recibirte nuevamente en este 2026, en una aparición nuevamente. Ahora sí, mi amor, ahí está. Y te escucho y te veo. Bueno, genial, qué lindo. Te escucho. Bien, buenísimo que me escuches y que estemos en contacto nuevamente. Te damos la bienvenida aquí al programa para tratar un tema tan importante como es el que vos llevas adelante desde hace tantos años. ¿Me escuchás? Ah, ¿estás escuchando por la tele, Mónica? Me tenés que escuchar por el celu. Gracias por la invitación y sabés que vengo trabajando con esta temática. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, dale. Bien. No, ahora ¿me escuchás? Sí, perfecto. Por el celu te estoy escuchando. Sí, mejor, porque hay delay en cuanto a la compu seguramente. Entonces con el celular me vas a escuchar fantástico. ¿Ahora? Fantástico, buenísimo. Muy bien. A veces hay un problemita de ajustes técnicos, pero en realidad si lo hacemos por el celular va a salir fantástico. Vamos a cerrar la computadora. Claro, ahí está. Cierren la compu y hacemos por el celular directamente. Porque acopla el celular y la compu. Entonces, por eso yo te había dicho, deja la compu en silencio y hacemos todo por celular.
Bueno, dale. Ahí está. Y mientras van acomodando la pantalla, vamos a ir viendo que vamos a tratar un tema súper, pero súper interesante que... Bueno, perfecto. ¿Ya estamos? ¿Cómo podemos llevar adelante el valor importante que tiene el cuento terapéutico? Ahí está. Bueno. Ahí está, fantástico. Muy bien, Mónica. ¿Te ve bien? Sí. Un poquitito más para arriba, así se te ve la carita. Arriba, arriba. ¿Ahí se ve la cara? Ahí, un poquitito más. Correlo un poquitito más. No, para arriba, no para abajo, para arriba. Ahí, ahí. Ahí, no toquemos más. Ahí, fantástico. Ahí está, listo. Bueno, Mónica, vamos a charlar un poquitito de la importancia del cuento para poder llevar adelante una terapia que pueda ser individual o grupal, ¿no? Eso lo vas a comentar vos, que sos la experta en este tema. Bien. ¿Me escuchás? Tenemos un poquito complicada la comunicación. Bueno, yo vengo trabajando hace más de 25 años con una especialidad a partir de mi doctorado en psicología. Sí, te escucho. Perfecto. ¿Cómo empezás a trabajar con los equipos, con las personas a través del cuento? ¿Cómo surge esto en tu profesión? ¿Cómo lo adoptás para llevar adelante? Y esa especialidad me llevó a trabajar con lo que se denomina cuento terapéutico. Bien. ¿Que se trata de qué? A ver, ¿cómo es el tema de llevar adelante un cuento terapéutico? Surge lo adopto a partir Es el delay. Y esa especialidad surge... Mónica, hace una cosa, deberías cortar el YouTube y hablemos directamente por el celular, que va a ser lo mejor. Y donde, claro, me cortó el celular. El derecho a parar. Nos vendieron el miedo como única fe. Nos hicieron creer que el valor es tener. Olvidamos el tacto, la risa, el dolor, el abrazo sincero, la voz interior. Nos volvimos expertos en disimular lo que el alma grita, lo dejamos callar. Construimos muros con cada opinión. Olvidamos el fuego, el calor, la emoción. Nos perdimos de vista en la prisa fugaz. Confundimos el éxito con poder escapar. Hay una llama que no lograron extinguir. La voz de la vida aún quiere latir. Somos humanos, Carne y verdad, no nacimos
Bueno, y acá estamos nuevamente. Bienvenida Mónica Bruder, doctora en psicopedagogía. ¿Dónde estás? Psicología. Psicología, ahí está. Doctora en psicología. Y que utiliza la técnica del cuento terapéutico. Nos estabas diciendo que hace más de 20 años que utilizas esta técnica como para ciertas temáticas, ¿no? Contalo vos. Claro, vos me venías preguntando, Noemí, cómo nació todo esto. Exacto. Yo primero soy maestra y psicopedagoga hace más de 40 años. Y el haber trabajado con niños y familias vulnerables, descubrí que no podían leer y escribir los chicos por sus historias tan traumáticas, el uso del cuento como herramienta de intervención. Mira. A partir de entonces, hace más de 40 años, decidí en el año 2000 hacer un doctorado en psicología y tuve el orgullo, el honor de ser dirigida en mi tesis doctoral por el doctor James Pennebaker, que es el referente internacional en el mundo en relación a esta temática. Lo que hice con mi tesis doctoral es incorporar una herramienta de intervención al uso que habitualmente en sus investigaciones hace el doctor James Pennebaker, que se llama cuento terapéutico. Con el cuento terapéutico vengo trabajando hace más de 25 años, en este caso con adolescentes, adultos y adultos mayores, en donde se descubre cómo las personas que escriben su cuento terapéutico en un espacio especial, terapéutico y focalizado, logran mejorar su bienestar físico y emocional. Esto está demostrado científicamente. Mi pregunta es... Sí, mi pregunta es, por ejemplo, están en un grupo, ¿qué sale para el cuento terapéutico? ¿Un tema? ¿Es libre y cada uno se expresa a través de lo que quiere contar en una narración? ¿Cómo es? La pregunta es, ¿en un grupo cómo podría ser? Sí, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un taller de cuento terapéutico. ¿Cómo sería? Bueno, en ese caso, suponete que tenés un grupo, un ejemplo posible, un grupo de 10 mujeres de mediana edad. Entonces, en ese grupo se trabaja con un cuadernillo de test que está validado científicamente y que evalúa cómo está la persona al momento de empezar el taller de cuento terapéutico. De esa manera se puede descifrar si la persona está en condiciones o no de escribir el cuento terapéutico. No es que todo el mundo está con la posibilidad de hacerlo, porque a veces lo que fracasa es la posibilidad de simbolización en la persona. Supongamos que estamos con esas 10 personas que están todas en condiciones de escribir su cuento terapéutico, y durante un proceso de varios encuentros, que pueden ser entre 4 a 6 encuentros, a través de distintas estrategias de escritura terapéutica y de cuentos, vamos llevando a cada persona a escribir al final su cuento terapéutico en el último encuentro. Escribir su cuento terapéutico implica que la persona se conecte con su situación más traumática vivida y que pueda escribir un cuento con final positivo. Esa herramienta de intervención es la que permite la mejora en el bienestar psicológico y afectividad positiva de cada sujeto. Es como que encuentra una respuesta a lo que le pasa, pero ¿cómo descubre lo que le pasa? O sea, por ejemplo, una persona está bloqueada, no puede salir adelante porque siente pena, siente angustia, pero no sabe por qué. ¿Cómo descubre eso? Porque lo va llevando a través de cada uno de esos encuentros y a través de distintas estrategias de escritura. Por ejemplo, una carta a los miedos, por ejemplo, un cuento que hable sobre la identidad, un cuento que pueda hablar sobre una pérdida. Todas esas situaciones van llevando a la persona a que en el último encuentro pueda conectarse con esa situación dolorosa y que pueda llegar a escribir ese cuento con final positivo. Claro. Entre las situaciones traumáticas vividas en el pasado,
las que van por excelencia, que habitualmente las personas escriben, tienen que ver con la pérdida de seres queridos. Esa es la número 1. Pero muchas personas en esas escrituras que son que tienen el formato del anonimato, es decir, que saben que lo que escriben no se lo van a tener que mostrar a nadie en principio, Sí. Puede llegar a escribir de pronto acerca de un abuso sexual infantil que lo tenían guardado como secreto y que lo pueden volcar en el papel, sabiendo que no lo tiene que compartir con nadie, salvo que elija compartirlo con el grupo o con el profesional. Claro. Ahora digo, vos que ves a través de los encuentros y los talleres que diste que la mayoría y uno de los temas más preponderantes, digamos, que se destaca es el tema de la pérdida de un ser querido. Digo, Sí. ¿no estamos preparados? ¿Habría que cambiar eso en la vida de cada uno como forma de educación para tener una diferente visión y no llegar hasta esa situación? Lo que pasa con la pérdida de un ser querido no es que todas las personas pierden, suponete, un papá mayor y van a escribir acerca de esa pérdida. Muchas veces los cuentos terapéuticos surgen a partir de historias de pérdidas donde los vínculos fueron muy traumáticos. Un papá con un hijo donde el vínculo no fue un vínculo saludable, le cuesta elaborar su duelo por la muerte de ese padre, lo que llamamos en psicología duelos patológicos. Pero no es que toda pérdida va a llevar a la escritura del cuento terapéutico, depende el significado de cada una de esas pérdidas. O sea, la relación que tiene con esa pérdida que tuvo para que pueda llegar a una Escritura, narración. cuento terapéutico. Claro. Digo, Te voy a contar un ejemplo reciente del año pasado. sí. Yo tuve una alumna, yo di clases en una diplomatura que fue la primera que se hizo en Argentina de escritura terapéutica acá. Yo fui una de las docentes y una de las alumnas, que era mexicana, me consultó como paciente. Y me cuenta en su historia y escribe su cuento terapéutico a partir de la muerte trágica de su mamá cuando ella tenía 8 años en un accidente de auto. Iba la mamá, el papá, el hermano y ella chiquitas, y la única que muere es la madre. Esa situación fue la que la llevó a la escritura de su cuento, de uno de sus cuentos terapéuticos, porque tienen más historias traumáticas guardadas ahí. Oh. ¿Y las personas cuántas historias traumáticas pueden llevar adentro? ¿Y cómo lo resuelven? No que lo resuelvan porque lo palpan, sino cómo van viendo en su interior que hay un montón de cosas, como esta chica, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando vos propones, Noemí, la escritura del cuento terapéutico y la persona ya está preparada para escribirlo, el que elige la situación traumática es la misma persona, porque lo que puede ser traumático para vos o para mí puede no serlo para otro. Claro. Depende de cada caso. Entonces el que elige la situación traumática es la persona. Y el final positivo también lo otorga la misma persona. Dar vuelta a esa historia, final positivo no quiere decir final feliz. No. Quiere decir un final resolutivo, que se resuelve el conflicto en el mismo cuento. Como una comprensión, como un alivio, como una eso. comprensión. Por ejemplo, en mi tesis doctoral era una tesis cuantitativa en principio y terminó siendo al final cualitativa también, porque una de las personas que participaron del experimento le tocó participar en el grupo de cuento terapéutico. Esta persona, a quien está dedicada la tesis, María Elena, había perdido dramáticamente cuando era chiquita a su hermano por un aneurisma, un hermano chico. Y el cuento terapéutico lo escribe 10 años después cuando le toca participar, no como paciente, sino azarosamente en la parte experimental, escribir su cuento por la muerte de su hermano.
Y al escribir el cuento, lo escribe con final positivo. Y uno puede pensar, ¿cómo puede haber un final positivo con la muerte de un hermano? Claro. Ese final positivo que aparece en el cuento, primero, que pasa sin querer inconscientemente a escribir el final positivo de la tercera a la primera persona. Ese es un elemento teórico muy importante desde el punto de vista inconsciente. Y además, en ese final positivo, lo que ella pone es el recuerdo que le quedó de los años vividos con su hermano. No es que el hermano volvió a vivir, sino que lo recuerda con alegría por los años vividos. Claro, claro, le encontró dentro de lo que es... a la vida en esos 8 años. Y el recuerdo, ¿no? Y entonces, el recuerdo, y el en recuerdo. vez de hacer hincapié en el recuerdo de la pérdida, hacer hincapié en los momentos felices que pudo compartir. Tal cual, los recuerdos positivos. Y esto cuando uno habla de duelo, en general, uno habla de duelo y está elaborado el duelo cuando uno se queda con los recuerdos positivos de la persona que partió. Claro. Si uno se queda anclado a las cosas negativas, esas situaciones producen un duelo patológico y a veces pueden llegar a producir enfermedades en la persona que quedó con vida, el hijo, el hermano, etcétera. Claro, claro, porque es como una cadena, ¿no? Claro. Es el entorno el que, en definitiva, manda, por decirlo de alguna manera. Es la realidad, claro, ¿no? Lo que quería agregarte, Noemí, también, que lo que está absolutamente demostrado, que la escritura es sanadora. Sí. Escribir sana. Y además, como digo siempre en todos los lugares donde me convocan, o doy clase, o donde formo profesionales, que es de bajo costo. Porque uno preparado, los profesionales que se van formando del área de la educación y salud con esta herramienta de intervención, pueden con un lápiz y un papel, en poco tiempo, ayudar a la persona a estar mejor. Claro. No es una terapia a largo plazo, sino que es focalizada. Digo, ¿viste cuando dicen, cuando vos hablás de lo que te dolió, es como que lo estás verbalizando y lo estás entendiendo y lo vas a sanar? Es lo mismo que cuando haces el cuento terapéutico y lo lees en voz alta, es como que comprendés un poco lo que tenías dentro. Claro, mira, la persona cuando produce su cuento terapéutico sabe que es anónimo, que no lo va a compartir con nadie. Mi experiencia en tantos años es que se termina compartiendo con el terapeuta. En algunos casos, la gente me lo lee o lo leemos juntas en una sesión y lo rompen. Y en otros, deciden hacerlo público o publicarlo en un libro. Mira, qué loco. Depende de cada caso. Además, el cuento terapéutico es único y original, como las historias de vida. Claro. Nadie es igual a nadie. Por lo tanto, puede haber tantos cuentos terapéuticos como personas en el mundo. Sí, es tremendo. Ahora digo, ¿viste cuando te dicen hay algo que vos tenés adentro y que no sabés? Escribí y a través de la escritura te va a surgir la respuesta de lo que te está pasando? Que es independientemente del cuento, o sea, esto es otra cosa, no es un cuento, no es algo, es encontrar, escarbar, ¿no? En definitiva. Bueno, no aclaré que hay una diferencia importante entre la teoría de Pennebaker, mi director de tesis, cuya escritura en sus investigaciones hablan de escribir en primera persona, que es lo que estás diciendo vos. Ese tipo de escritura se la llama catártica. Uno vuelca lo que siente. Claro. En cambio, en el caso del cuento terapéutico, lo que se produce es un proceso de elaboración. Por eso aparecen estas características de mejora en que aumenta el bienestar físico y emocional de las personas al escribir su cuento terapéutico. No es lo mismo la escritura catártica que una escritura elaborativa. Claro. Ahora, tiene más fuerza la elaborativa. Claro. Y entonces ahí ustedes cuando dicen, bueno, ahora pueden, un suponer, ¿no?
pueden empezar a trabajar con su cuento terapéutico. ¿Y vos guíás para que sea en tercera persona o cada uno y surge en primera? Lo dejo libre. En general lo escriben en tercera. Ninguno se equivocó, le hizo en primera. No, algunos lo hacen en primera directamente, pero no es una condición, digamos. Lo dejas liberado a que lo escriban como deseen. Lo que pasa que como hay todo un proceso previo de varios encuentros donde van escribiendo algunos cuentos en tercera persona, cuando llega la escritura del cuento terapéutico, en general termina siendo en tercera. Porque es automático entonces, a través de todo lo que vinieron ejercitando. Claro, y además la estructura de un cuento tiene un principio, un conflicto y un desenlace. Y está escrito en general en tercera persona. Qué bárbaro. Mirá todo lo que aprendimos hoy, Mónica, es increíble. Cómo un cuento terapéutico, además de darte luz a lo que te pasa, de encontrarle una respuesta, también buscar en tu interior es valioso. Y esos grupos, yo supongo que se deben armar esos grupos de charla también y de intercambio, ¿no? Y de comunicación, porque comparten muchas veces cuando trabajas en grupos terapéuticos, las personas terminan compartiendo sus situaciones vitales, sus situaciones de angustia o de situaciones traumáticas. Son espacios muy íntimos. Y cuando armás esos grupos, vos vas viendo, seleccionando las personas que pueden participar dentro de ese grupo como para que haya afinidad. Claro. Yo vengo formando hace mucho tiempo profesionales, sobre todo psicólogos, que trabajan en grupos terapéuticos. Y, por ejemplo, en este momento se está formando una psicóloga que es de Coronel Suárez, y este año va a dar 3 tipos de talleres con escritura terapéutica. Un grupo va a estar dirigido a las mamás, a la primera etapa de la vida, a la maternidad. Y van a ser todas mamás. Qué lindo. Un segundo grupo va a ser de personas en la etapa de la menopausia. Mujeres que están con hijos adolescentes. Y el tercer grupo, de adultos mayores, que van a dejar el legado escrito a sus generaciones anteriores. Qué importante por ejemplo. Esto, sí. Me encantó las 3 etapas de la vida de una mujer, ¿no? En cada una de ellas hay cosas muy fuertes, hay cosas muy valiosas. Está muy bueno. Y compartidas en grupo. Claro, compartidas en grupo, está genial. Mónica, porque uno piensa que lo que vive uno le pasa a uno solo. Cuando lo escuchan otros, se da cuenta que en realidad son situaciones que le pasa a todo el mundo. Claro. A todas las mujeres en cierta etapa de la vida. Sí, totalmente. Qué valioso, ¿no? Y ahí el fruto de todos los encuentros con respecto a cada una de las temáticas, del rango etario, de las experiencias de vida. Qué valioso. También yo trabajé con toda la casuística de enfermedades oncológicas, que también es muy útil porque el valor que tiene la escritura terapéutica y el cuento terapéutico, entre otras cuestiones, es que ayuda a aumentar el sistema inmunológico. Mira. Que no es un dato menor. No, por eso me llamó la atención, porque digo, además en un tema oncológico que es tan importante y que obviamente no está resuelto del todo, porque hay quienes pueden tener una terminación, digamos, feliz, y hay quien no, y que le lleva más tiempo. Entonces, todo eso que sea así, que tenga un éxito tan rotundo, porque es importante esto de tener una inmunidad, ¿no? Es importante. Uno tiene proyectos de vida hasta el final de la vida. En el momento de la pandemia, había sido invitada a un congreso internacional en México que por razones obvias fue virtual. Sí. Y en ese caso presenté un caso de un joven de 27 años, Maxi, que lo presento en todos los lugares donde
me llaman, Sí. porque él quería que su trabajo quedara como legado, y sus escrituras, a pesar de que estaban en el final de la vida, yo digo siempre que fue la vida, pero con una muerte digna, porque sus escrituras terminaban todas, además de su primer cuento terapéutico, escribió 8 cuentos más con finales positivos. Mira, qué bueno, ¿no? Qué importante llegar a ese nivel de aceptación, de resolución de su propio tema, ¿no? Padecimiento, porque en definitiva es así, es un padecimiento. Lo que pasa es que el tema de la muerte es algo que esquivamos, ¿no? Pero las personas que trabajan, yo no soy psicóloga, pero las personas que trabajan en cuidados paliativos saben mucho de todo lo que significa esto, que hasta el final de la vida uno sigue haciendo proyectos. Totalmente. Inclusive Maxi, Mira, que iba a morir a los 3 días, estaba hablando de que iba a ir a un taller de cocina el día lunes. mi amor. Y falleció antes. Ay, bueno, cosas que nos van tocando el corazoncito. Mónica, Nos tocan el alma. sí, que mira, acá me escribe Nora y dice, ¿qué frase acaba de decir? Uno tiene un proyecto hasta el final de la vida. Y Ana Rosa dice, Culturarte es un laboratorio de humanidad, que celebración de este otoño en el día del equinoccio en 0 de Aries. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué te iba a decir, Moni? Tengo que despedirte porque me van a matar, me pasé 10 minutos, pero vamos a hacer un nuevo encuentro, me tenés que decir más o menos qué fecha, porque está, sí, yo sé que está recargada de tiempo. Muy cargada, con mucha ocupación. Bueno, gracias a Dios. Porque estoy con mucho trabajo, dando clases, formando gente, con pacientes, dando diferentes estrategias en distintos ámbitos. Pero bueno, Noemí, vos ya me conocés y sabés de todo mi trabajo. Por supuesto, pero me encanta escucharte y me encanta que los oyentes puedan oír todo lo que vos tenés para transmitir. Pero yo sé, porque te propuse hacer una columna y vos dado tus tareas y todo lo que estás enmarcada, me dijiste, no me puedo comprometer a eso, pero bueno, sí cada tanto. Así que vamos a ver después en qué huequito podemos ubicarnos. Y lo que quiero agregar es que las personas que quieran saber más de todo este tema, ¿sí?, pueden entrar a mi Instagram, que es bruder.mónica. Fantástico. Y ahí tenés un montón de cosas material. para que ellos, exacto, de material para que ellos puedan ver. Me encantó, Mónica, muchísimas gracias por este encuentro y esta charla de hoy. Que se repita más adelante, pero que se repita. Vamos a intentar. Dale, buenísimo. Te mando un cariño enorme y muchísimas gracias por tu tiempo. Chau, mi vida. Un beso grande, Noemí. Gracias. Chau, mi amor. Chau. Bueno, estábamos hablando con la doctora Mónica Bruder.